Arrancamos esta noche en Minuto Uno, enseguida las últimas horas de los tripulantes del submarino San Juan. 2 horas de agonía, una muerte interminable, producto de lo que está investigando también la justicia, pero de muchos entuertos, de muchos encubrimientos, de muchas mentiras que se dijeron y se siguen diciendo. Y además enseguidita nuevos documentos revelados por nuestro colega Andrés Klipan durante el fin de semana, que está siguiendo toda la investigación del submarino San Juan. Enseguidita, lo que no te cuentan en otros lugares, lo que no te muestran en otros lugares, aquí te lo contamos. Donde seguramente no vas a ver en otro canal lo bochornoso, el nuevo bochorno del gobierno de Cambiemos, que todos los días dice que es transparente, que es diferente a todos, y se ha descubierto hoy, el diario La Nación, ni siquiera nosotros, un nuevo gravísimo conflicto de intereses. Fíjese lo que sacó hoy el diario La Nación. El secretario de Finanzas del comprometido ministro de Finanzas, Luis Caputo, que escondió las offshore, que dijo que no eran de él, después terminó admitiendo. Fíjese, el secretario de Finanzas cobra bonos del banco para el cual trabajaba. El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, mano derecha. ¿Me lo dejan? Por favor, que lo pueda leer tranquilo, si no, no entienden los televidentes y nos quedamos. El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, mano derecha del ministro Luis Caputo en la gestión, y su escolta durante la exposición en el Congreso, percibió un bono del Deutsche Bank en 2016 y 2017, mientras se desempeñaba como funcionario público. Se trata de un incentivo diferido del Banco Internacional en el que el secretario de Finanzas trabajaba hasta un mes antes de ingresar al gobierno, que asciende en esos momentos a 100.000 euros en cuotas, explicaron fuentes de esa cartera. Pero esto no es todo. En el 2018 sigue cobrando del Deutsche Bank, una vergüenza realmente. Según detallaron las fuentes oficiales, los incentivos diferidos que continuarán durante este año ascienden a 100.000 euros. 2,5 millones de pesos al tipo de cambio actual. Sí, escuchó bien y leyó bien. El ministro de Defensa cobra del banco en el cual trabajaba y con el cual se reunió siendo secretario de Finanzas en 4 oportunidades, un bono por 2,5 millones de pesos. Y tiene acciones del Deutsche Bank, 13.028 acciones que están según el cambio de hoy, a 13,28. Es decir, esperamos mañana, seguramente, la señora Laura Alonso, que muy expeditiva como siempre, estará investigando ya este nuevo conflicto de intereses que tiene el gobierno. Porque es similar esto, peor, más grave, porque estamos hablando de 2,5 millones de pesos y de 13.028 acciones que tiene del Deutsche Bank, el banco al cual trabajaba hasta un mes antes de llegar como secretario de Finanzas. Y como secretario de Finanzas en 4 oportunidades ya se reunió con directivos del Deutsche Bank. Entonces uno se pregunta, ¿puede haber realmente un favoritismo del Ministerio de Finanzas en el Deutsche Bank? Que además, recién Fernando Alonso lo decía, cobró comisiones por haber participado del canje de bonos, de los famosos bonos buitres. La verdad que es un escándalo. Es un escándalo. De un gobierno que dice que ha venido a ser transparente, diferente, el mejor. Todos los días estallan estos conflictos de intereses. Hace poco el subsecretario de la presidencia con una cuenta en Andorra. Andan buscando cuentas de todo el mundo, de los políticos de la oposición, mandan retroexcavadoras para descubrir bóvedas.
ocultas en la Patagonia, y las cuentas les estallan allí, y los fiscales no dicen nada. Las offshore, ¿no? Después dicen, pero sí es un hecho positivo, es natural tener una offshore. ¿Es natural también? Ahora después se lo voy a preguntar a los invitados, si es natural que el secretario de Finanzas cobre y siga cobrando un bono millonario del banco que lo tenía. Es similar a lo de Etxeverre. Y en la causa Etxeverre, la titular era tan evidente que no cumplía en lo mínimo con la ley de ética pública, es tan evidente que no le quedó otra cosa que decir a la señora Laura Alonso, mire Etxeverre, lo que hizo no va con la ley de ética pública, tiene que devolver los 500.000 pesos. Yo creo que ya tendría que estar el secretario de Finanzas devolviendo los 2,5 millones, decir no me paguen más y vender las acciones. Vender las acciones que tiene del Deutsche Bank. Es un escándalo realmente. Igual, Gustavo, aunque devuelvan, el delito está acreditado. Claro, o sea, obvio. para quedar bien devuelven, pero desde el punto de vista jurídico la causa tiene que seguir adelante. Si a vos te roba un ladrón y te devuelve, bienvenido sea, pero la causa contra el ladrón sigue adelante. Tendrá una pena menor, pero obviamente sigue adelante. Bueno, vamos a otros títulos en esta noche. La estafa continúa, todo sobre el correo. Enseguidita nos metemos de lleno con ese tema. Espionaje fuera de control, es lo que están denunciando Elisa Carrió y otros actores políticos del quehacer nacional. La obsesión de Carrió, Ricardo Lorenzetti, que anunció que mañana va a ampliar el pedido de juicio político contra el titular de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Y el sábado a la noche lo fulminó Carrió Lorenzetti y esto decía. Cuando yo me enteré de esto, porque no miro, lo llamo específicamente a Julio Contegrán porque no sabía ni dónde estaba la causa. Y le digo, esta es una operación de inteligencia con tales características. Y la verdad es que empieza por una chica que parece desmadrada, pero esto termina en Olivos, porque ella dijo esto termina en Olivos. En consecuencia, le digo, vos estás preocupado como yo. Es una persona a la que yo consulto, porque como no le tengo ningún respeto a Garabano, en realidad cuando tengo que hablar alguna cosa seria del poder y de la parte jurídica, hablo con él. Así que estoy dando testimonio histórico. Yo me di cuenta claramente, por haber vivido los 90, que se trata del inicio, primero chabacano, pero de una guerra sucia entre poderes que no tiene como eje la CIDE, sino que tiene como eje el presidente de la Corte, que es Lorenzetti. Voy a ponerlo con nombre y apellido. Lorenzetti se siente acorralado, primero porque fue presionando, extorsionando para que yo retire el juicio político, hasta que a fin de año yo le dije que no. Hace 2 años yo le dije al presidente de la República, mirá, Santé lo llevó de regalo, pero este hombre es siniestro, solo quiere ser presidente. Y ahí empieza la embestida. Si ustedes leen Van der Kooi, es clarísimo Van der Kooi, porque Van der Kooi habla con el presidente de la Corte, ¿no? Entonces yo tengo que salir a desmentir a Van der Kooi, no tengo ganas, pues ya me peleé muchas veces, no tengo más ganas de pelear. ¿Qué dice? Todos contra mí es el artículo. El artículo editorial, antes de que esto suceda, todos contra mí, que es Lorenzetti contra todos los poderes del Estado, porque todos los persiguen, porque el Ejecutivo lo persigue, porque él está peleando la presidencia de la Corte y está peleando no ser destituido por juicio político. Va a ser destituido por juicio político. Porque mi pelea con Lorenzetti fue ese miércoles. Ese miércoles yo pidiéndole informe por las escuchas de Cristina, que él las hace sacar, porque el hijo las pone en los medios, y mi pelea por lo de Ballesteros y Fara, liberando a Cristóbal, y entonces yo pidiéndole la investigación. En ese momento, él cree, porque él tiene una visión conspirativa, cree que todos estamos contra Lorenzetti. No es así. Lo que sí está claro es que Lorenzetti, para el 90% de la clase política, es un personaje siniestro de la política argentina, que quiere ser presidente a cualquier precio, a toda costa. Y de hecho, si uno va a Rafaela, escúchenme por favor, la gente de Rafaela salga, no tenga miedo, controlan Rafaela como un feudo mafioso, a tal punto que
negoció, eso sí lo negoció creo que con Mauricio, el ANSES y la FIP. Cosa de tener cubiertos sus negocios. ¿Por qué los demás no hablan con la claridad que hablo yo? Porque tienen miedo a un fallo en contra de Lorenzetti. Sí. Pero yo estoy segura que los otros 4 jueces de la Corte lo van a sacar de la presidencia a fin de año y seguramente el Congreso le va a hacer el mejor juicio político de la historia. Bueno, como decíamos antes, varias cosas. Primero, que Carrió, dicho sea de paso, denuncia que hasta hubo un acuerdo entre el presidente Mauricio Macri con Lorenzetti, dice ella, por cargos en la ANSES y en la FIP de Rafaela. Gravísimo, realmente eso. Después dice que las escuchas las filtró el juez federal Ariel Lijo. Otro punto que habrá que investigar, o que la Corte mandó a investigar, pero todavía nadie dijo esas escuchas, la ilegalidad de la filtración, que deberían ser un escándalo nacional. Toda la dirigencia política que se ha callado la boca debería estar hablando de esas escuchas, porque a cualquiera le puede tocar. Porque en el desmanejo y en el desmadre de los servicios está claro que a cualquiera le puede tocar. Pero bueno, hay tantas cosas que hoy en la Argentina se pasan. Y esto lo dijo clarito, ahí Carrió dijo, Lijo tendrá que investigar mañana mismo Canicova Corral, ¿no? Y el juicio que mañana va a ampliar, mañana veremos cuáles son las causales de ampliación en el pedido de juicio político a Lorenzetti. Nos vamos ya a lo que ha sido un tema que no olvidamos nosotros, que es el tema del submarino Ara San Juan. Esta semana, el jueves, tiene que ir a declarar, atención con este dato, a la justicia de Santa Cruz, el ex titular de la Armada. Ahí van a estar los querellantes, que son los familiares, que tienen muchas preguntas para hacerles al ex titular de la Armada, que no va a poder eludir frente a la justicia lo que pudo eludir antes. Y también la justicia ha convocado en forma urgente a los 3 integrantes de esta comisión. El viernes se lo contábamos aquí, la investigación la reveló el diario La Nación el viernes, un borrador que habla sobre las últimas horas de los submarinos, de los submarinistas y de la agonía que tuvieron durante 2 horas los submarinistas hasta que el submarino se desplomó y tocó, según este informe, el fondo del mar. Hay mucho de encubrimiento, de ocultamiento, de mentiras en este tema. Vamos a recordar lo que dice este borrador de los 3 designados por el Ministerio de Defensa. El incendio en el tanque de batería obligó a que el Ara San Juan saliera a superficie de noche y en medio de una tormenta. Controlar ese incidente, sacar el humo y el hidrógeno podría haber llevado horas en la oscuridad y con clima hostil. La tripulación acumulaba desgaste físico y psíquico por haber estado en esa situación durante toda la noche. Eso no fue reportado en la última comunicación de las 8:52 del 15 de noviembre. En algún momento se habría reavivado el incendio o desatado uno nuevo, otra vez a oscuras y ahora con la tripulación cansada, una nueva explosión podría haber generado descontrol. Ante esa situación se perdió o se vio afectado el sistema de gobierno de la embarcación, que se habría ido hasta el fondo. A estas alturas, los tripulantes ya habrían tomado conciencia de su destino final. La explosión que se detectó en realidad fue una implosión y el abollamiento del casco por la presión del agua. Las últimas comunicaciones develan anomalías por ingreso de agua que son similares a las que ya habían acontecido en la navegación del 1 al 19 de julio. El Ara San Juan navegó con múltiples desperfectos, evidenciando una situación funcional ostensiblemente anómala. Esto lo dice la auditoría de la propia Armada.
vamos a ver lo que aportó durante el fin de semana nuestro colega Clipan en Infobae, de un comandante ignorado por la fuerza y que había advertido de los problemas que tenía el Ara San Juan. Este es un memo del capitán de fragata Pedro Martín Fernández al comandante de la Fuerza de Submarino, capitán de navío Claudio Javier Villamide, que decía, ignorado aparentemente por la Armada, es peligroso para el Ara San Juan acercarse para realizar reconocimientos fotográficos sobre barcos pesqueros extranjeros que podrían estar depredando en la zona económica exclusiva argentina. Recordemos que la misión era esta. Lo dijo el ministro de Defensa, la misión era esta. ¿Qué más decía el capitán de fragata Pedro Martín Fernández? En mi opinión, deben cambiarse las prioridades de las órdenes de operaciones asignadas porque en el afán de acercarse a los pesqueros que lo hacen con métodos de pesca de arrastre, el submarino corre el riesgo de quedarse encerrado y pueda enredarse en sus artes de pesca que se extienden a popa. En la navegación del 1 al 19 de julio del año pasado, antes de la misión de noviembre, el Ara San Juan se quedó sin propulsión, que en la jerga marina se denomina a ciega. Escuche bien, en la misión del 1 al 19 de julio del año pasado ya había tenido problema el submarino San Juan y pese a eso lo mandan a navegar nuevamente. A partir del 5.º día de navegación y al querer propulsar en etapa 1 para comenzar la exploración en el área de patrulla, falló el sistema de propulsión, entrando recién en el 3.er intento. Antes de tomar la enfilación para ingresar a puerto, se produjo una falla total del sistema, quedando la unidad momentáneamente sin propulsión. Esto lo dice el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, ignorado por las autoridades de la Armada. El 6.º día de navegación ingresó agua de mar al ventilador a través del snorkel. A partir del 7.º día de navegación, reiteramos, esto en la navegación de julio del año pasado. Problemas que ya había tenido. Pese a eso, lo mandaron a navegar en noviembre. A partir del 7.º día de navegación, se detectó una disminución en los niveles de aceite en los reservorios del sistema hidráulico, siendo de aproximadamente 50 litros diarios. Declaración del teniente de fragata Juan Gabriel Viana. Él fue el segundo tripulante del Ara San Juan que salvó su vida por no continuar con las operaciones del submarino y bajarse en el puerto de Ushuaia. Este es uno de los 2 tripulantes que se bajó antes, que se desconoce qué pasó. Este final fue una sumatoria de varios errores, los cuales pueden ser humanos y fallas mecánicas. En mi opinión, sucedió algo que no los ha dejado reaccionar, o el que hubiese podido reaccionar no supo hacerlo o no pudo. Clarito, realmente, uno tiene la impresión que los mandaron al muere, que sabían de las condiciones del submarino San Juan y que sin embargo mandaron en esa misión. Bueno, este informe ha sido pedido por la jueza de Caleta Olivia. Reitero, el jueves de esta semana va el ex jefe de la Armada a declarar, van a estar los familiares que son querellantes y los 3 integrantes de esta comisión oficial, designada por el ministro de Defensa, están convocados para la semana próxima. Va muy lenta la causa, Gustavo, hay que decirlo. Hay querellas, está Luis, que viene siempre con nosotros, y hay otras querellas, pero lo que llama la atención, porque más allá del error humano o la falla técnica, el tema político que rodea las responsabilidades tiene que ver con ocultar información a la opinión pública y ocultar información a los familiares. Recordemos que los familiares están preocupados porque hay 44 desaparecidos en el mar. No los busca nadie, el gobierno no aclara qué es lo que pasó y la jueza está evaluando imputar responsabilidades a los que estaban acá, a los que recibían la información y no dieron cuenta de que pasaba, o a lo mejor se podía haber hecho algo para evitar la tragedia. Y esto es lo que la jueza quiere entender, si realmente se pudo haber hecho algo para evitar la tragedia.
Bueno, muy bien. Está esta noche Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, está Marco Labaña, diputado, economista del Frente Renovador. Con ello enseguida nos vamos a ocupar de la actualidad del tema tarifas, la actualidad económica con Marco Labaña, que es muy preocupante. Y también está Santiago Frasquina, que es del Observatorio de Políticas Públicas, por, como veíamos antes, cómo está impactando el tema de las tarifas en el salario, en el bolsillo diario de los argentinos de una forma tremenda. Estamos volviendo a los 90, cuando el 20% del salario era para pagar tarifas. Estamos volviendo a los 90, donde el salario prácticamente se consume para pagar tarifas impagables, impagables. Pero antes de ir con ellos, está el doctor Daniel Igornikov. Le agradezco la espera, doctor, fue puntual, pero bueno, a veces hay tanta información que tenemos que dar, doctor, que 2 horas no nos alcanza. Yo le prometo... Y usted se va nutriendo también. Claro, pero... ¿Sabía de lo del secretario de Finanzas? No, pero la verdad no me sorprende. Pero ahora, si me permite, Gustavo, le explico por qué. Antes que nada, tengo que mandar un mensaje. Yo quiero, no lo voy a explicar ahora, quiero mandarle un significativo apoyo y saludo a todas las autoridades del SECLO y a todos los conciliadores injustamente vilipendiados el domingo. No lo puedo aclarar, no hay tiempo, pero lo quería decir. Se los debo a ellos. Perdón. Es el área del gobierno, estamos los conciliadores y resolvemos los conflictos sin ir a juicio. Hubo una denuncia totalmente falsa y maliciosa y he hablado con algunos de ellos. No más que eso. Bueno. Mi reconocimiento al SECLO, a las autoridades del SECLO y a cada uno de los conciliadores y conciliadoras. Bueno. Y les aclaro, una conciliadora fue muerta en una audiencia de conciliación. Vuelvo a esto. Mire, todo se junta. Cuando vemos el Ara San Juan, vemos los mismos personajes que en el Correo. El mismo amigo de Macri, funcionario, el mismo ministro. Yo he denunciado. Que está imputado, Oscar. Claro, ¿no? Sí, pero quiero aclarar más. En las dos causas. ¿El Claro, Ara San Juan? Sí, pero mire, el tema es este. El último comentario que dio el que se bajó del submarino podría aplicarse al caso de 11. Vieron que le echaron la culpa al que manejaba, que no pudo frenar. Esa es la falla humana, la falla mecánica. Y el otro problema grave es que en un gobierno que habla de transparencia hay más transferencias y ocultamiento. ¿A qué voy? Los mensajes que se dieron para tapar lo del Ara San Juan, yo lo denuncié al comandante Rull. La causa mía está en Caleta Olivia y eso no trascendió. Porque acá hay un problema en el fondo de corrupción, porque el submarino salió con el visto bueno de la Armada de este gobierno como que estaba arreglado. Sí. Ahora, el Correo y el Ara San Juan son 2 monumentos de corrupción. Y hay un problema para mí muy grave. El juez prolijo, le digo prolijo porque juega para el pro, es desprolijo. Mauricio Macri, en un acto de honestidad o sincericidio, dijo claramente que lo del Correo fue un error, reconoció el hecho, el ministro decía que él no sabía, Macri reconoció que sabía, y dijo a foja cero, para un ingeniero perfecto, para un abogado no se puede llevar a foja cero es un hecho. Yo lo dije hoy claramente. Si yo a él le pego 4 tiros, si no lo mato, no cometió homicidio, cometió intento. Acá se trató de una transferencia de plata del Estado a las empresas SOGMA y después que SOGMA pudiera cobrar. El convenio decía claramente que el Estado iba a recibir el 6% de interés, iba a pagar el 8%. Ahora, está Aguad, está Macri. En los 2 temas. El juez prolijo no tomó en cuenta esa autoincriminación de Macri y dijo, esto no llegó a nada, lo voy a ordenar parar. Si lo ordenó parar es que lo empujó. Y aparentemente, está bastante claro, estaba en los 2 lados del mostrador, porque el Estado era acreedor y su familia era deudora. No hablo de buena o mala fe, pero acá hay un problema de mensajes confusos. Ahora, doctor, ¿no hay como ya demasiados elementos con lo que la fiscal Boquín avanzó y puesto lo que estaba Sony, que lo desplazaron para que no siga investigando más? Pero lo de Sony fue totalmente desprolijo, porque la falla que le imputan a él
No era para esta Bueno, se lo oportunidad. querían sacar de encima, doctor. Está bien, pero claro. el tema es este. Como se la quieren sacar de encima a Boquín. La cuestión Pero es digo, no hay demasiado elemento como para que el hijo ya le paso la pregunta a él. Cuando el presidente Macri dice, esto está mal, no hay que hacerlo, y al fin y al cabo no hubo daño, ¿está reconociendo que algo se quiso hacer y que hacía daño? ¿O no? Cuando iba a avanzar Lijo, obviamente avanzó el tema del juicio político y se produjo la detención de Vudú. Eso tapó todo y se Todo. olvidó el tema del correo. Sony ha apelado el fallo del procurador en el sentido de desplazarlo. Y recordemos que Sony también imputó a Caputo en la causa de los bonos de 100 años. Y recordemos que Sony tiene la causa de la mamá y la hermana de Nisman, donde pidió indagatoria por el tema de la cuenta en el exterior. Le vuelvo a esto. Sí. Lo de Echeverri, yo lo que que venir acá estuve por Echeverri. Sí. Era muy parecido. Alonso sabe lo que va a decir, que es una consecuencia anterior al cargo, porque son diferidos. Sí, pero él hizo devolver la plata. Claro, no, pero Echeverri la devolvió. Lo que pasa, que el gobierno abusa de la confianza que ganó. Sencillamente. Ya estamos Esto de conflicto... frente a Lo habrá hechos que perdido pueden ya, ser me parece, ilícitos, Sí, está bien, doctor. pero espere, el tema es este. Este hombre, el que está cobrando eso, así como pedí la renuncia de Echeverri, yo pido la denuncia, no tengo fuerza para pedirla, pero tengo el coraje de pedirlo, de una persona que está empañando Pero la no gestión. es un ilícito. No sé si va a ser ilícito, pero hay un tema entre lo ilícito y lo ético. Pero que lo diga la justicia, Claro. que avancen, Ahora, como que no lo lo va a citen decir, acá hace indagatoria falta y una que aclare la situación. acá hace falta una conducta de hombría de alguien que está acusado de una falta de transparencia. No dice el gobierno que es transparente. Acá lo que aparenta no es limpieza. Doctor, gracias como siempre, muy amable. Bueno, Marco Labaña, buenas noches. La semana pasada estuvo Luis Caputo por la offshore y hoy conocemos que el secretario de Finanzas que trabajaba para el Deutsche Bank cobra un bono todavía del Deutsche Bank. ¿No es muy desprolijo todo? Sí, la verdad que la reunión del otro día había quedado un gusto a que habían quedado muchas cosas sin aclarar, ¿no? Tanto desde lo técnico de la evolución de la deuda como la situación patrimonial del ministro, que algunas explicaciones dio, pero como se levantó tan así de imprevisto la reunión, quedaron muchas otras dudas que no hubo tiempo de preguntarle y que darle la oportunidad que conteste. Ahora, esto nuevo, y la verdad que sigue llenando más de dudas sobre los conflictos de intereses que puede tener la Secretaría, ¿no? Yo creo que este dato, no es un dato menor. Coincido con lo que decía recién el doctor. No sé si hay un delito o no, pero claramente hay un problema serio en términos de conflicto, ¿no? Y no cumple con la ley de ética pública, además, me parece, Sí, ¿no? yo le soy sincero, eso es lo que legalmente no conozco, primero porque nos enteramos hoy, no sé si está declarado, si no está declarado entre sus declaraciones patrimoniales, pero claramente el conflicto, sobre todo si es un ministro, un secretario, perdón, que tiene relaciones con uno de los principales bancos colocadores de títulos de Argentina, en un contexto donde la deuda claramente viene subiendo un ritmo preocupante y la verdad que deja mucho... Ahora vamos a volver sobre ese tema, Marco, porque según el ministro no nos tenemos que preocupar por cómo crece la deuda, pero ahora vamos a volver sobre eso. Le pregunto, ¿qué van a hacer con el tema de las tarifas que ya se están tornando impagables y que está golpeando considerablemente el bolsillo de la gente? Sí, a ver, nosotros ahí venimos teniendo una postura clara ya hace un tiempo. La lógica de las tarifas no podemos... Para empezar lo distinto. No podemos tener un gobierno que nos diga hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un aumento de sueldo no mayor al 15% y que el mismo gobierno me esté mandando la señal de que la inflación va a ser mucho más alta, de que me esté ajustando impuestos, tarifas a más del 40%. Digo, hay un mensaje, más allá de lo ilógico de los aumentos que venimos sufriendo estos años, hay un mensaje totalmente contradictorio por parte de las autoridades. Entonces, eso lo que lleva es, primero, el impacto concreto sobre el bolsillo, que cada vez se hace más difícil. Hoy justo presentamos en un instituto que lancé por el tema de la ciudad de Buenos Aires, lanzamos un estudio de cuánto le cuesta a una familia tipo, clase media, de la ciudad de Buenos Aires vivir mes a mes. ¿Y cuánto le cuesta? 42.700 pesos. 42.700 pesos. Esto tiene ¿Cuánto llegan a eso? alquileres. Claro.
Lo que es el aumento de tarifas en esos 42.000 pesos ha ido cobrando una relevancia muy alta y claramente es lo que explica el deterioro que se siente en términos de, si se quiere, el humor social, en términos de que te cuesta llegar a fin de mes. Laburar para pagar tarifas. Laburar ¿Es así? para... Sí, fíjate, una persona, digo justo esto de Ciudad de Buenos Aires, hay distintas realidades en el país, digo Claro. lo de Ciudad de Buenos Aires porque justo lo terminamos hoy. Hoy una persona cobra el sueldo y lo primero que hace es pagar el alquiler, paga la tarifa, paga los impuestos y después lo que le queda lo dedica Para vivir. Para la comida. para Para comer. Para comer. Cuando uno saca todo lo que tiene que pagar fijo de impuestos, Sí. tarifas, alquiler, le queda solo el 20% de su sueldo en el mejor de los casos para poder consumir. tremendo, es Una angustiante. familia que no va al cine, no va a darse grandes lujos. sale a comer yendo afuera, A obviamente. comer afuera. Digo, estamos hablando de niveles que ya empiezan a preocupar mucho. Sí. Y lo peor de todo que tarifas, porque uno también entiende que la situación de subsidios permanentes no daba para más, había que generar un cambio. La velocidad era como tenías que anunciar, pero lo que no te puede pasar que encima me hagan un aumento fenomenal Bueno, recién lo veíamos. Bueno. De la luz, 1900 y pico en 2 años. en 2 años. Bueno, ¿cuál es el peor dato de ahí? No solo me aumentó la tarifa de lo que pago a la luz, sino que me aumentó el impuesto. Claro. Porque esa tarifa de luz, el 21% Claro, es es impuesto. impuesto, claro. Exacto. Después hay ingresos brutos, después hay Claro. un montón de Sí, sí, ingresos, sí. de impuestos que están dentro de esa tarifa. Si hay que hacer un esfuerzo sobre tarifas, por lo menos no me sigas matando con los impuestos. Bajar los impuestos, Ahora, ese es el tema. ahora seguimos. Gabriel, ¿y esto cómo impacta en un distrito tremendamente industrial como San Martín, con muchas pequeñas y medianas empresas, y sobre la gente, ¿no? El vecino que debe ir a golpearle a usted el mostrador. Y con el mismo bolsillo, ¿no? Con el mismo bolsillo se paga el aumento de la luz, con el mismo bolsillo se paga el gas, con el mismo bolsillo se pagan ya 5 aumentos que tenemos de la nafta. No sabemos quién pidió la liberalización del tema de la nafta, pero la realidad es que ya en el año va con un aumento del 13% la nafta y pega en el flete, en el camión que distribuye la mercadería, en el taxi, en la vida cotidiana de cualquier ciudad. Laminación Paulista, una fundidora de aluminio, 2015 pagaba 8.000 pesos en la factura de gas, 2017 pagó 54.000, 2018 198.000 pesos. Lavadero industrial, TIC Batex en Villa Lynch, el 500% de gas, el 1000% de luz. La pregunta es, ¿cómo hacen esas empresas que son el corazón Estamos de hablando, las pymes? además, estamos hablando de un solo servicio. En un solo servicio. ¿Cómo hacen para no quedar afuera del mercado? ¿Cómo hacen para competir en un mercado que ya el gobierno viene castigando y golpeando con una avalancha de importación todos los días? Entonces, es un ¿Y cómo gobierno, hacen? es un gobierno que a un sector, algunos les garantizó el primer día ganancias extraordinarias, ¿no? Al campo, al sector financiero, al petróleo. Ahora, al resto les está pidiendo años de sacrificio para llegar a tener algún premio en el futuro. Bueno, claramente las pymes de San Martín la están pasando muy mal, las industrias, los trabajadores, los que hacen changa. Es un gobierno que es gradual en los discursos, pero al momento de la avalancha de las importaciones, al momento del tarifazo, al momento de echar gente del INTI, no son graduales, son absolutamente violentos. Y me quedo solamente con una nota al pie sobre el secretario de Finanzas. Tenemos un secretario de Finanzas que su antecedente más importante es armar offshore, ¿no? Digamos, su recorrido laboral está vinculado ¿En a el Deutsche cómo... Bank? ¿A cómo? ¿En el Deutsche Bank donde trabajaba? No, pero digo, el secretario de Habla Finanzas, de Caputo. El ministro. Claro, el ministro. No, tiene- porque estamos hablando del secretario El que padre está de la cobrando, criatura, que está digamos. cobrando Tiene- bono por haber trabajado en el Deutsche Bank. Tiene como principal antecedente armar offshore Sí. para que un grupo muy reducido de argentinos, ninguno de los que estamos acá tenemos offshore, Gane plata. vean la manera de cómo evadir los impuestos. Y la verdad es que han construido su patrimonio con estos mecanismos que son bastante poco claros y legales. Y un ministro que todavía no puede explicar con 4 datos, no puede ir a un programa de televisión y explicar con 4 datos, en definitiva, cómo está conformado su patrimonio, si tuvo algún tipo de conflicto de intereses al momento de licitar el bono de los 100 años, de qué manera
puede explicar lo que hasta acá no pudo explicar, de si era dueño o no era dueño de un offshore. Y la verdad que la explicación del gobierno es, en el caso de Gilligan, como se fue, no hay que interpelarlo. En el caso de Aranguren, la empleada de la Oficina Anticorrupción, que es Alonso, que es parte del mismo gobierno, una cosa increíble, le dice que se excuse y con eso lo eximimos. En el caso de Treaca pidió disculpas, tenemos que estar agradecidos, y en el caso de Caputo es un multimillonario que viene de la Champions League, nos dijo el jefe de gabinete, y que entonces no le tenemos que reclamar porque tenemos que estar agradecidos que haya brindado y que esté brindando servicios a la patria. Son unos genios. Ahora, Gabriel, ¿por qué hasta el 2015 no había conflicto de intereses? ¿Qué pasa? ¿Estos vinieron con los conflictos de intereses puestos? Vinieron con los conflictos de intereses puestos, vinieron con los offshore puestos, vinieron con esta cosa de estar de los dos lados del mostrador, generando todo el tiempo cosas bastante poco claras, y con una economía que no arranca, porque si todo esto estuviese en paralelo, acompañado por una política que logra frenar la inflación y que logra poner en marcha la economía, lo tendríamos que discutir en los mismos términos, pero por lo menos no estaríamos... Bueno, la realidad es que la inflación no la pueden parar, la realidad es que ellos creen que la economía se reactiva generando un clima de negocios, cuando en la Argentina, Marcos lo sabe mucho mejor que yo, la economía va a arrancar cuando el consumo vuelva a estar fuerte, cuando la gente tenga plata en el bolsillo. Un obrero, un empleado, un ciudadano de clase media, cuando tiene plata en el bolsillo, la gasta, y la gasta en el consumo. Ahora ponen todo, y se lo pregunto a Marco, ponen todas las expectativas en la visita de Rajoy, de los empresarios, y en esto que insólitamente dijo el presidente durante el fin de semana, ¿no? Que la relación de España y Argentina eran como dos amantes que se volvían a reencontrar. Insólito realmente lo del presidente. Sí, pero me parece que es la misma fórmula de los 90, ¿no? Hablábamos recién del consumo, Marcos hablaba muy bien y describía el tema del consumo. Bueno, igual que en los 90, un consumo muy reducido para un sector que puede viajar al exterior, que puede comprar autos suntuosos, y en general un consumo de la gran mayoría de los argentinos golpeado por el tarifazo, golpeado por la paritaria del 15% y golpeado por esta cosa de tener que pagar todos los aumentos todos los días con el mismo ingreso. Marco, ¿se puede todavía esperar las inversiones, la lluvia de inversiones que nunca han llegado? Mira, el gobierno te dice que tenés que tener, te espera las lluvias de inversiones, agarra y llama a los empresarios, en algún momento los llamó llorones. Porque no invertían, que tenían que hacer un esfuerzo, y después sale un ministro diciendo que va a traer la plata cuando tengan confianza en Argentina. La confianza en el gobierno. Cuando sí. Antes hablábamos de los mensajes encontrados, ¿esto no es un mensaje encontrado? Sí. A ver, yo creo que si el gobierno sigue empecinado con buscar que sea solo la inversión la que genere un efecto derrame mágico y que todos salgamos para adelante, va a seguir errándole al modelo, al esquema. Yo comparto con lo que decía Gabriel, además Gabriel por San Martín lo sufre en carne propia. Hoy necesitas reactivar la pyme, la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Con estos tarifazos. Es la que genera Porque empleo. 198.000 pesos, ¿quién sobrevive? Bueno, No puede, pero no más puede. allá del aumento de tarifas, del aumento de costo fenomenal que tiene la pyme, encima no tenés mercado interno. La Claro. pyme le vende, el 95% de las pymes le vende solo al mercado interno. Si vos no tenés mercado interno, porque no tenés plata en el bolsillo para consumir, ¿a quién le va a vender la pyme? ¿Cómo pretendemos generar puestos de trabajo? Que es la única herramienta que te va a permitir salir de la pobreza, pasar de tener planes sociales a tener un empleo formal registrado, una verdadera inclusión. Si no empezamos a reactivar las pequeñas y medianas empresas, olvidemos todo el resto. Y para eso hace falta que el consumo se empiece a mover. Santiago, y el análisis que ustedes han realizado, porque es muy interesante, ¿no? Cómo está golpeando las tarifas impagables en el bolsillo de la gente, ¿no? Sí, nosotros de la Universidad de Avellaneda lo que hicimos, agarramos un tema del tarifazo, porque obviamente el tarifazo tiene dos puntos importantes. Uno es el aumento del costo para las pymes y para los procesos de producción y comercialización en general. Tengamos presente que el tarifazo es doblemente inflacionario, porque el consumidor tiene que pagar tarifa Claro. más cara, pero además las pymes las empresas, las comercializadoras, cuando ven que le suben los costos, lo tienen que trasladar a precio, con lo cual es doblemente inflacionario. Ahí estamos viendo cómo ha crecido enero, febrero, marzo y abril de este año, ¿no? Sí. El impacto del tarifazo sobre el bolsillo. Y después lo hicimos anual, porque ahí viene el segundo punto del tarifazo. El problema del costo es uno,
pero el problema del consumo es otro. ¿Qué está pasando con el tarifazo? Cada vez tiene más peso en el salario de los trabajadores, y nosotros lo hicimos con el salario mínimo. El peso de las tarifas de los servicios públicos en el 2015 era... ¿Esto es con el salario mínimo? Claro, el salario mínimo. El peso de la tarifa de los servicios tremendo. públicos en el 2015 era el 6% del salario mínimo. Hoy, en el 2008, con las tarifas que tenemos ahora y el salario mínimo que tenemos es del 21%. Subió 15 puntos porcentuales en lo que va del gobierno de Macri, el tema del peso de los servicios públicos en el salario mínimo. Y esto obviamente después se puede extrapolar al conjunto de los salarios. ¿Cuál es el problema de esto? Que empieza a sacar ingresos disponibles a los argentinos, que cada vez tienen menos ingresos para consumir otras cosas. Y además las tarifas de los servicios públicos, como otros bienes que está subiendo muy fuerte en el macrismo, medicamentos, alimentos, son bienes inelásticos, que vos, aunque suban los precios, los tenés que seguir pagando, consumiendo, porque si no te cortan los servicios públicos. Entonces, ¿qué dejás de consumir? Y bueno, comprás menos ropa, comprás menos calzado, por eso impacta en el consumo y en el mercado interno, que de nuestra perspectiva es el motor del crecimiento económico. Y otro punto importante, nosotros hicimos el análisis comparativo a nivel regional. En el 2015 el peso del salario mínimo, el peso de los servicios públicos en el salario mínimo era el más bajo de la región. En el 2015, 6%. Hoy ya estamos en el puesto número 3 en el peso de los servicios públicos en el salario mínimo con 21 puntos. Y es el que más creció, la Argentina es el que más creció el peso de los servicios públicos en el salario mínimo. Es tremendo. ¿Ustedes están pensando hacer alguna acción, presentar cautelares? Mañana estamos presentando un amparo porque además de todo lo que estamos diciendo, nosotros hemos presentado amparo en su momento, hemos ido a todas las audiencias públicas reclamando que no la tarifa para nada PYME. las audiencias públicas. Bueno, pero vamos a seguir yendo cada vez que tengamos oportunidad de denunciar el desmanejo que significa aplicar el tarifazo como lo están aplicando. Y particularmente en el caso del gas se eliminó la tarifa social, Claro, literalmente. la garrafa social no existe más. No, la garrafa social no existe más, conseguirla al precio que plantea el gobierno es imposible. En los barrios de San Martín, en cualquier barrio está arriba de 280, 290 pesos, pero además se eliminó la tarifa social. La tarifa social, hay un cambio en la última resolución de principio de año que limita la proporción de subsidio que aportaba el gobierno para que los beneficiarios de la tarifa social pudiesen acceder. Y hoy la realidad, así como está establecida, va a impactar en una cobertura de apenas el 25% de lo que consume una familia tipo de tarifa social. ¿Qué quiere decir? Que la primera semana de una familia pobre va a estar, digamos, cubierta, garantizada con la ecuación de la tarifa social, el subsidio de la tarifa social, y las otras 3 semanas del mes esa familia va a pagar la tarifa plana. Mañana estamos presentando un amparo porque estamos convencidos de que se está desnaturalizando, se está desvirtuando una herramienta que además claramente estaba garantizada en el último fallo de la Corte Suprema. Ahora, cuando le exigió al gobierno que sean graduales y oportunos. Claro, en esto de las tarifas, ¿cuánto tiene responsabilidad el gobierno nacional y cuánto el gobierno provincial? Y es compartido porque vienen trabajando en espejo. Claro. Los peajes de la provincia que también impactan en los procesos de producción de una provincia como la nuestra, de ciudades como San Martín, los vienen aumentando digamos, de manera muy brusca. En el caso de la Nación se vienen aplicando estos aumentos tarifarios semestre por semestre que golpean sobre todo a las pymes y a los comercios. ¿Qué me decía un comerciante en Loma Hermosa el sábado? Que ahora pagan, Marcos, lo mismo que pagaban de alquiler, esto es 15.000 pesos de luz. Nunca pasó eso. Pagaban el alquiler y después tenían que juntar un recurso para pagar los servicios. Hoy pagan lo mismo que de alquiler en Loma Hermosa, 15.000 pesos un local de 3x4, lo mismo de luz. Es imposible. Es un combo explosivo esto. Sí. Es un combo explosivo, digo. Porque además tenés Porque mata aumento. todo. Mira, recién Gabriel decía algo que no es menor, que es el aumento de peajes. No solo te aumentaron en la tarifa de peaje, sino que te cambiaron cuáles son las horas pico. Sí. Claro. Con lo cual, cuando te cambian eso, lo que te están diciendo es te voy a cobrar más caro. Claro. Porque no es que la redujeron, la ampliaron. Hoy es casi todo el día esa hora pico. verdad. Y eso también te pega en el aumento. Entonces empezás a tener muchas cosas que más allá de la tarifa te empiezan a pegar muy fuerte en los costos. Yo veo una situación todavía muy compleja en materia inflacionaria.
A ver, la inflación, siempre creo que lo he dicho más de una vez acá en este programa, la inflación es una máquina de generar pobreza, pero también es una máquina de destruir el aparato productivo, en particular de las pymes, que son las que generan trabajo. El aumento de costos que está teniendo la pyme les está dejando en una situación muy complicada. De vuelta, yo tomo San Martín como uno de esos distritos industriales con mucha pyme, que es, si se quiere, referencia de... Sí, en algún momento era de la lo que es capital pyme. nacional de las pymes. Exactamente, ¿no? De la es industria. una de los municipios con más pymes que tiene Argentina. Todos estos aumentos, y vos los sufrís seguramente, Gabriel, todos los días, claramente los deja al borde de quiebras, al borde de tener que ¿Cuántas hacer empresas han cierres. cerrado, Gabriel? ¿Tienen alguna Han cerrado, estadística? sí, han cerrado aproximadamente unas 35 pymes, pero la mayoría, el resto, está en una situación realmente complicada porque pasaron estos 2 años suspendiendo mano de obra, suspendiendo y cerrando algún turno, cerrando algún proceso productivo, esperando que esto de alguna manera empiece a reactivarse, y como eso no está Ahora, ocurriendo... ¿cómo es posible con todos estos datos que la pobreza baje? No hay ninguna posibilidad, no hay ningún motivo para pensar ni que haya un boom económico, ni que la tendencia de la pobreza pueda ser una buena noticia en la Argentina. Digamos, las 4 o 5 medidas que se han tomado en estos 3 o 4 meses del 2018 marcan que ya estamos con números que no tienen nada que ver ni con los índices de pobreza que plantea el gobierno, ni con el rebote que el gobierno trata de explicar y de vender contra el año peor que tuvimos en la Argentina. Es decir, los datos de rebote, que están además muy encapsulados con 1, 2 o 3 sectores que les está yendo más o menos bien, claramente es un dato, es una ficción, porque muestra el dato comparativo del peor año, de un año que fue una catástrofe en la Argentina. Además, que fue el 2017. Gabriel, el tema, vos sos San Martín, Loma de Zamora, distintos lugares, el tema de los pequeños comerciantes. Hay un montón de lugares que están cerrando, restaurantes, bares, y esa también es gente que se queda sin trabajo y el comerciante se queda sin poder darle trabajo a esa gente. Pero porque no hay modelo de desarrollo, no hay plan económico serio de parte del gobierno. Este gobierno nos dijo el primer día que como el mundo confiaba en este nuevo gobierno iban a llegar las inversiones. No llegaron. Nos dijo después que si lograban frenar la amenaza populista iban a llegar las inversiones. Ganaron las elecciones, no llegan las inversiones. Claramente lo que está pasando es que no hay modelo económico. Tasas del 30%, el consumo planchado, la avalancha de importaciones no constituyen un modelo de desarrollo. Claramente en la Argentina, en los últimos años, desde 1930 a la fecha, siempre el consumo vino de la mano de la inversión. Lo que tiró para adelante la inversión, lo que generó crecimiento en la Argentina fue el consumo, fue que la gente tenga plata y que interno, claro, ¿no? y que se mueva esa rueda. Bueno, eso no está pasando. Las pymes en San Martín necesitan políticas diferenciadas. Hay pymes que necesitan mejorar su capacidad exportadora, hay pymes que necesitan avanzar en procesos de sustitución de importaciones y hay pymes que necesitan reestructurarse. ¿Cómo compite una textil con los productos chinos? Poniéndole valor, poniéndole estampado y mejorando la calidad. Es la única manera que tiene una textil de San Martín de competir con la avalancha de productos chinos que vienen en términos textiles. Ahora, para eso hace falta políticas públicas que signifiquen acompañar, apuntalar crédito que permita reconvertir a este sector. Marco, ¿se la van a dar contra la pared si siguen en esta dirección? A ver, Lo si peor querés, es que los argentinos no sí, lo vamos a si dar, querés ¿no? para dar una buena noticia. La buena noticia es que todavía se está a tiempo de corregir el rumbo. Pero Digo, no tienen ganas hay que de tener corregir. voluntad No política. tienen ganas, de claro. corregir. Hay que tener voluntad. Digo, la buena noticia es que estás a tiempo. Sí. No es que estás en una situación donde mañana estás cayendo en el abismo, más allá de una situación muy compleja, pero todavía tenés tiempo. Hay que tener de vuelta la decisión política y entender que la lógica de que yo en eso no comparto con Gabriel. Yo creo que el gobierno tiene un modelo, que no sé, el modelo que nos guste es otro tema, Claro, pero es un pero modelo existe. que apunta más a lo que es especulación financiera, renta financiera y algunos sectores muy concentrados en la economía, que no significa que no los tengas que desarrollar. Digo, sector de petróleo que recién lo nombraba Gabriel, es un sector estratégico que tenés que desarrollarlo. Ahora, no podés pretender trabajar seriamente sobre pobreza nada más viendo el sector petróleo. Tenés que ver la pyme. La baja de pobreza que tuviste el otro día, porque yo no creo que el INDEC esté truchando los datos, tiene que ver con ese porcentaje que sube y baja de la pobreza muy fácil. Un mes justo te agarró la paritaria, te agarró el sueldo, estuviste arriba.
pero al mes siguiente caes. Claro. Subís y bajás de la pobreza muy fácil. El 27%, 28% de pobreza estructural que tiene Argentina es lo que realmente hay que trabajar con políticas de más largo plazo, políticas de ingresos, que es ahí donde está el desafío de cómo rompemos ese núcleo estructural de pobreza. Después, si te sube un poquito, te baja un poco, es parte de esto. Un mes que te sube un poquito más la inflación vas a tener más pobre, te baja un poquito más la inflación tenés menos, pero no trabajás sobre pobreza. La única forma es generando empleo, generando puestos de trabajo. Y eso son las pequeñas y medianas empresas y comercios. Que están mal. Santiago, por último, ¿y el impacto inflacionario cómo lo están previendo para este año? No, a ver, la vieja meta, que ya quedó vieja, nueva meta del 15%, El 15 ya fue. Dicen que para algunos se están diagnosticando para el primer semestre ya tener 12% de inflación, con lo cual yo pienso que va a estar más cerca de la inflación del año pasado, Claro. inclusive más cerca del 25% que del 20%, porque además hay muchas tarifas de servicios públicos, inclusive el transporte, que el año pasado van a por una volver a cuestión aumentar. electoral no lo aumentaron el año pasado y que este año sí lo están aumentando, y que el gobierno además ha definido dolarizar la tarifa de los servicios públicos y el combustible, con lo cual cada devaluación de la moneda va a implicar más aumento del combustible, más aumento de la tarifa de los servicios públicos, y algo inédito, el combustible aumenta todos los meses. Es impresionante cómo está aumentando el combustible, y de vuelta también el combustible, como la tarifa de los servicios públicos, también es doblemente inflacionario, con lo cual uno prevé una inflación más cercano al 25% al año pasado. Obviamente lo que termina siendo la meta de inflación del 15% termina siendo meta de paritaria, con un objetivo de bajar el salario real a los argentinos. Sí. 33 pesos ya está en el interior, pagué este fin de semana, el litro de nafta. Es así. 33 pesos. Es tremendo. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Marco, como siempre, muchas gracias. Y gracias por aportarnos, gracias, doctor. Bueno, vamos a la pausa y continuamos el minuto 1.